estado bendiciendo, nos has estado llenando, Padre. Aún en medio de la tormenta, Señor, entendemos firmemente que tú estás con nosotros, que tú no nos has abandonado, que no nos vas a abandonar, que vas a estar con nosotros todos los días hasta el final de este mundo. Así que yo te pido en esta noche, amado Padre, que envíes tu palabra poderosa y que cada uno de nosotros entendamos, Señor, el propósito por el cual son las peleas espirituales. Te damos gracias, Señor, porque en medio de cada pelea nos hacemos más fuertes y porque creemos, Padre, que nuestros arados se van a formar espadas y que a través del surco que hemos abierto vamos a ir a la guerra y vamos a pelear contra todo enemigo que se levante. Y te damos gracias, Señor, porque en medio de la prueba tú te glorificas, tú te manifiestas, tu mano poderosa se manifiesta sobre nosotros para darnos la victoria sobre todo aquel que se levanta en contra. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, te bendigo, Señor, y esta noche clamamos, Padre, porque tu Santo Espíritu nos pueda ministrar a todos. Gracias te damos, amén y amén. Dele un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Esta noche yo quiero abordar el tema de la espada profética de Samuel. Yo creo, hermanos amados, y quiero que me pongan mucha atención de lo que le voy a decir, creo que esta es una de las espadas que realmente debemos de comprender, entender y debemos de saber que este hombre en medio de toda su vida fue preparado para el momento en que le iba a cortar la cabeza al rey de los amalecitas. Mire, este hombre tuvo una vida muy, muy tremenda, muy peculiar, tal vez muy similar a la que muchos de ustedes han vivido. Yo no he tenido en ningún momento de mi vida el problema de haber experimentado lo que Víctor experimentó, de tener un pastor que lo abandona o un pastor que no lo atiende. Por el contrario, mi pastor, yo tengo otra experiencia diferente. Mi pastor ha sido para mí un padre, me ha nutrido en palabra, me ha nutrido en doctrina, ha estado conmigo, ministrándome desde lejos. Tal vez ya cuando es una iglesia muy grande ya no tiene uno la capacidad de dar una atención personalizada, pero cuando el siervo de Dios se mete, el Santo Espíritu de Dios y el manto que ha descendido sobre el siervo cubre a todos, y aunque el siervo no platique con las personas se sienten atendidas, porque el que entiende lo espiritual sabe que lo espiritual no es igual que lo carnal. El que anda buscando el abrazo, el beso, el saludo, ese anda buscando lo carnal. Pero el que anda buscando lo espiritual, anda buscando el manto, la cobertura, la unción, la palabra, lo que se derrama sobre esa cabeza. Porque mire, hermano, cuando uno viene de una iglesia grande, y uno ya no puede pedir que el pastor lo esté atendiendo a uno, ya no puede estar, sino que uno se va haciendo fuerte. Por eso es que de alguna manera uno va creciendo. El que quiere crecer en una iglesia grande, crece. El que no quiere crecer, como en todos los lugares, siempre hay gente que quiere recibir y gente que no quiere recibir. Gente que quiere aprender y quiere crecer y gente que no quiere crecer. Pero mire, hermano, cuando uno ya está en esa dimensión, uno puede entender que uno lo que tiene que hacer es llegar al culto, sentarse, oír al siervo, hacer las anotaciones y poner en práctica lo que del siervo oyó, porque lo que viene del siervo viene de Dios. Amén. Uno llega a la casa, pone en práctica lo que pasa, vienen ataques espirituales, pelea uno y está ahí cuerpo a cuerpo, a veces con arco, otras veces, y así se está, hasta que llega un momento en el cual aquella persona que era débil se empieza a hacer fuerte. Usted puede ver en el caso del hermano Víctor, él tenía 1 año de convertido, creo que 1 año cuando tú asumiste la responsabilidad de esa iglesia que había dejado ese pastor. O sea que él tenía 1 año. ¿Qué puede aprender una persona en 1 año? Yo cuando tenía 1 año pues no había aprendido mucho. Sin embargo, él viene y Dios le da la responsabilidad de que siendo un pequeñito lo pone al frente de algo grande. Y le dice el Señor, yo voy a estar contigo, me voy a manifestar a ti, te voy a hablar. Y como no tienes ahorita un padre que te cubra, yo te voy a hablar. Pero ¿sabes qué? Tienes que buscar a alguien que te cubra. Mire qué tremendo. Todo eso se lo fue poniendo el Señor, porque cuando una persona quiere hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, busca lo que es recto, lo que es puro, lo que es limpio, lo que es santo. Y una de todas esas cosas es precisamente la cobertura.
Muchas veces las personas le dicen, ¿y usted qué? ¿Está atado a un hombre o qué? ¿Por qué es que usted cree tanto en eso de la cobertura? ¿Por qué es que tiene que pedir permiso? Si usted es libre, el Espíritu Santo nos hizo libres. Claro que nos hizo libres, pero nosotros estamos en un ejército, y en un ejército hay rangos, y en un ejército hay jerarquía. Y cuando nosotros entendemos eso, sabemos que es una lucha de ejército contra ejército, ¿verdad? Ahora imagínese usted que está el ejército formado y anda un soldado por ahí papaloteando solo. A ese es el primero que se lo echa. Y óigame bien, oiga bien lo que le estoy diciendo, porque a veces decimos, pero si aquel pastor ahí está solo, sí, pero ¿será que está todavía en su primer amor? Porque fíjese que uno de los problemas por los cuales caen muchos ministros es porque han dejado su primer amor. ¿Por qué cae la iglesia? Porque ha dejado su primer amor. Entonces hay iglesia caída que está asistiendo a las iglesias. Mire, hay iglesia muerta que está dentro de los templos. La Biblia dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces hay iglesia muerta dentro de los templos. Mire, perdóneme, espero en Dios que aquí no haya ningún muerto. Pero hay gente que en las iglesias está sentada, está oyendo el mensaje y está muerta. Es algo muy delicado. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces tenemos que entender que todas las cosas que nos pasan en la vida nos ayudan a bien. Todo. Mire, el que quiere ver su vida bien, la ve bien. El que quiere ver su vida hecha una desgracia, sí la ve. Yo quiero ver mi vida bien. Yo ya me propuse, pase lo que pase, yo voy a ver mi vida bien. No que cae este, que cae aquel, que cae. Siempre he pensado que la salvación es particular. Que Enoc, perdone, con todo respeto, Enoc no se fue con su familia. Porque el arrebatamiento es particular. Si la esposa de uno se consagra y se consagra y se consagra, ella se va, dos van a estar en la cama, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. ¿Y qué? ¿Qué podemos hacer ahí? Si el arrebatamiento es un galardón particular. Pero también tenemos el punto de que Noé pasó con toda su familia metido en un arca, había preparado una salvación, pero eso sí, pasaron el momento de la tormenta, pasaron la tribulación. Entonces yo no sé cómo es que quiere ser usted, si como Enoc o como Noé, pero yo quiero ser como Enoc. Y tengo que entender que el que quiera seguirme, que me siga, y el que no quiera seguirme, pues se quedó. ¿Qué podemos hacer? Mire, hermano, a veces es algo crudo. A veces es algo bien crudo lo que estoy diciendo. A veces es algo bien doloroso. Cuando uno tiene que entregar lo que más ama, es doloroso. Pero óigame bien, las cosas se hacen de acuerdo a las reglas que Dios me dio. En mi casa, en la iglesia que Dios me puso a pastorear, tengo que rendir cuentas de lo que Dios me dio, bajo las reglas que Dios me dio. Y si la regla es obediencia, todos tienen que sujetarse a la obediencia. Si la regla es santidad, todos tienen que sujetarse a la santidad. Si la regla es luz y no tinieblas, todos tienen que sujetarse a la luz y no a las tinieblas, hermano. Así tiene que ser. Pero el problema es que la Biblia, quiero explicar bien esto. Lo que Dios separa o lo que Dios une, el hombre no tiene nada que ver. Por ejemplo, Dios separa la luz de las tinieblas. ¿Cómo las voy a querer juntar yo? O sea, que lo que Dios separa, ¿por qué lo voy a querer unir yo? Y lo que Dios une, ¿por qué lo quiero separar yo? Y a veces la gente actúa en ese sentido, de que quiere unir lo de tinieblas con la luz. No, hombre, hay que ver en qué nos parecemos, hombre. ¿En qué nos parecemos con esos que están ocultando todo? ¿Cómo podemos hacer para unir? No se puede unir. Es que no se puede unir. Hay cosas en la Biblia que no se pueden unir porque Dios las separó. Amén. Si usted consciente lo que es de la tiniebla, usted está queriendo juntar algo que Dios no lo aprueba. Mire cómo le va a ir. Si usted está pensando en separar o en dividir algo que Dios unió, tenga cuidado, porque entonces se lo va a llevar el río. Amén. Entonces tengamos cuidado qué es lo que hacemos en el camino de Dios, porque a veces nos queremos meter a arreglar asuntos familiares que nosotros no entendemos.
Y como no los entendemos, opinamos. Y opinamos de lo que no sabemos. Y somos neófitos en lo que no sabemos. Hay que tener cuidado. Amén. ¿Todavía se puede oír algún amén? Va. Mire pues, le voy a explicar qué era lo que pasaba en la vida de Samuel. Porque Samuel fue preparado para ese día. Mire, para muchos días. Porque mire, Samuel hizo cosas maravillosas. Realmente Samuel es un tipo que yo admiro mucho en el Evangelio. Es tremendo Samuel. Pero no solamente eso. Samuel es un hombre frontera. Es un hombre frontera entre los jueces y los reyes. O sea, él es el límite donde terminan los jueces y donde principian los reyes en Israel. Cuando a ti te toca ser un hombre frontera, ser un hombre que va a marcar una nueva pauta, hay muchas cosas de la vieja pauta que lamentablemente ya no pueden seguir en lo nuevo y tienen que quedar rotas. O sea, que lo que quedó antes, ok, terminó ese tiempo, ahora viene uno nuevo. No sé cuántas veces tú te has encontrado en ese punto, en que has tenido que dejar todo lo viejo y empezar algo nuevo. Uno llora por lo viejo, ¿no? Uno se lamenta porque uno se aferra a las cosas. Uno dice, no, pero si estaba funcionando bien así. Tal vez, mira, tal vez el curso de tu familia iba en esta dimensión, pero Dios te quiere elevar a una dimensión más grande. Pero para elevarte tienes que toparte con un escalón. Mire, si yo vengo caminando recto y quiero subir, yo no voy a poder subir si no levanto mi pierna, porque voy a topar siempre en este escalón y nunca voy a poder subir si no levanto mi pierna. Si no cambio de dimensión, si no me decido a tener que enfrentar una pequeña muralla y levantar la pierna y hacer el esfuerzo y subir y subir. Pero mire, hermano, el que se ejercita sabe, el que va a un gimnasio sabe que hay diferentes tipos de niveles en los aparatos. Usted sabe que yo no soy muy experto en eso porque no voy mucho al gimnasio. Pero por lo menos hasta donde yo me recuerdo, hay una maquinita que uno empieza a correr y está la maquinita plana, ¿verdad? Por cierto que una me regaló Edwin y mi esposa es la que la usa. Pero esa maquinita tiene un nivel y empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Entonces la pendiente llega así, y ya cuando uno ya está corriendo así, ya va uno con la lengua de fuera. Igual pasa en la vida cristiana. El nivel del correr te cambia. Te cambia. Cuando eres ministro, cuando eres oveja, mi esposa misma dijo, todos hemos pasado por ese nivel. Yo no sé si usted se recuerda cuando usted pasó por el nivel de cerdito, pero yo sí pasé por ese nivel. Cuando yo me emporcaba y todo, y después tal vez el discipulador me limpiaba y otra vez el cerdito pródigo a emporcarse otra vez. Después pasé de esa etapa de cerdito y llegué a cabra. Ya estaba evolucionado. Yo ya me sentía mejor, pero el problema es que Dios no te quiere en esa categoría de cabra, porque la cabra todavía quiere hacer su voluntad, quiere ahí darle duro y pegar un topetón ahí de repente. Uno dice, voy a evolucionar, y ve uno un animal más grande, orejón, que le parece a uno bien simpático. Dice, por lo menos este se ve más fuerte que la cabra, que ese es el burro. Entonces uno sube de categoría de cabra y llega a burro, y entonces ya uno se pone terco porque cree que sabe. Yo no sé si usted pasó por eso, pero yo sí pasé por eso. En el momento en que uno se siente como que sabe. Yo ya lo sé todo. Yo ya lo viví todo. Yo voy a enseñar, dice el orejón. ¿Verdad? Pero el problema es que ni siquiera sabes lo que estás pidiendo. Y cuando yo estaba diciendo, quiero ser pastor, Señor, yo ni siquiera sabía lo que yo estaba pidiendo. No sabía, hermano, no sabía. Simplemente tenía un anhelo, un amor por la obra de Dios. Después cambia uno de burrito y dice uno, voy a fijarme mejor en otro animalito, porque muchas cargas le ponen a uno cuando uno está de burro. Uno vive cargado toda su vida. Yo no quiero ver mi vida cargado. Uno tiene que ver la vida de otra manera. Y entonces ya uno dice, no, mejor esa oveja sigue al pastor, oye al pastor, el pastor la lleva a buenos pastos, la lleva a buenos ríos, esa oveja vive bien. No le falta nada, según el Salmo 23. ¿Verdad? Entonces,
¿quién no va a querer estar en el lado de oveja? Entonces ya está, uno, ay, me voy a sentar y voy a comer pasto. Y entonces ahí es cuando uno empieza a amar la palabra. Es cuando uno va a la iglesia, es cuando uno quiere meterse, cuando uno quiere participar. Uno está en su vida de oveja. Uno, mire, cuando uno es oveja, uno mira las cosas. Yo no he dejado de ser oveja. Pero cuando uno está sentado como oveja y no ha servido todavía como ministro, está uno con sus ojotes escuchando y sus oídos escuchando la palabra, oyendo a su pastor. Mire, qué lindo es. Y uno dice, ay, papito, cuando yo llegue a ser como él, cuando llegue, porque mire, hermano, una cosa que debe haber de una oveja para un pastor es admiración. Primero que todo, por todo lo que el pastor aguanta, hermano. ¿Verdad? Pero fíjese que yo he visto la vida de mi pastor. Tuve el privilegio de trabajar como pastor adjunto, o sea, juntamente con él, yo pastoreando un área de la iglesia. Y la parte que a mí me tocó pastorear, en lugar de él, o sea, cubriendo el área que él no podía llegar por todas sus ocupaciones, ay, hermano, eso es cosa seria. La iglesia que yo pastoreaba allá en la central era 3 veces más grande que esta. Eran 700 familias del colegio. Y le dábamos duro. Y clavos por todos lados. Bendito sea Dios, yo era un hombre frontera porque estaba en el colegio y también estaba en el departamento de niños. Había estado en el departamento de niños de la iglesia y conocía todas las necesidades del departamento de niños y también sabía las necesidades que tenía el colegio. Cuando llegaban las maestras, mire, pastor Fernando, fíjese que los niños de la iglesia nos hicieron pedazos el gabinete, mire, venga a ver cómo, y a llamar al carpintero, ¿va? Y al carpintero ya ponía clavos sobre los clavos, porque ponía clavos y al día siguiente otra vez volvía a pasar lo mismo. No, que tenemos que cerrar la escuela, que poner bajo llave. Y entonces pusieron llave en las clases. Entonces imagínense 800 niños de la iglesia en los corredores del colegio. Haga de cuenta que el corredor del colegio es así, de aquí para esa silla. Y entonces poner todos los niños así. Pero mire, era así como que era ruletero, hermano. Todos ahí juntos. Porque no nos abrían el colegio. Y entonces yo llegaba con mis ex hermanos de los niños. Me decían, hey, Fernando, ¿qué te pasa? Porque como para ellos era Fernando, no era pastor, mis amigos. Fernando, ¿qué te pasa? Mira lo que están haciendo en el colegio, quita las llaves. ¿Y qué podía hacer? Era un hombre frontera, era un shock. Cuando a ti te toca hacer mando medio, te toca hacer shock. Amortiguador de 2 frentes. Y un frente por aquí, un frente por acá, un frente por aquí. Eso es un hombre frontera. A veces a ti te ha tocado ser frontera entre tu esposa y tu suegra. O sea, tu esposa y la mamá de tu esposa, ellas dos peleándose y tú enfrente, ahí a la parte, tranquilo, mira, es tu madre, calmala. Mira, de tu hija, reconocela. A veces te ha tocado ser un hombre frontera entre tu mamá y tu esposa. Mire, mamá, ahora a usted le toca sentarse atrás en el carro. ¿Qué? ¿Acaso no conociste primero madre que mujer? Hombre frontera. A veces se toca hacer frontera entre madre e hija. Otro rollo. Vas por buen camino. Si no te desvías. Nos toca hacer fronteras a veces. Son cosas serias, ¿no? Igual a las mujeres. No voy a repetir todo eso porque no quiero perder tiempo, pero a la mujer también le toca a veces ser mujer frontera. El profeta Samuel es un profeta frontera. Y él tuvo que experimentar en su vida ciertas cosas bien tremendas. Le voy a enseñar la primera. Fue un hombre nacido de un seno estéril. O sea, su madre no podía tener hijos. Era estéril. Por lo tanto, su padre tenía otra sucursal, que tenía 2 mujeres y ni un camino.
Y entonces la primera mujer era una fábrica de hijos. O sea que Samuel tenía hermanos mayores. Después de que vino él y entró en el vientre de su madre y su madre lo ofrendó, su madre también tuvo hijos después de Samuel. Entonces tenía los hermanos menores y él era la frontera de los hermanos mayores y de los hermanos menores. ¿Se ha dado cuenta ustedes? Una frontera. Eran mis puros hermanos y mis medios hermanos. Ahora, el problema más grande es que a la mamá de esos medios hermanos, mi papá no la quería muchito porque mi papá le gustaba y quería a mi madre. Estoy parafraseando a Samuel. Entonces esos hermanitos a mí me llevaban ganas. Encima de eso, mi madre, como yo era hijo único por algún tiempo, me consentía. Era el fruto de años de esterilidad. Se había volcado hacia mí y me amaba. Esa era Ana. ¿Cómo cree usted que ha de haber sido Ana como madre? ¡Ja! Si después de que se lo había pedido a Dios, de que lloraba, que clamaba, que suplicaba, de repente le aparece un su cachetoncito así bien bonito, carita redonda y sus ojotes y mamá. Desarmó a Ana de una vez. Y de repente ella tiene que entregarlo. Tremendo, ¿verdad? Pero el problema es a dónde lo entrega. ¿A dónde lo entrega? Su problema, el problema de Ana es que miraba que el pastor de ese tiempo llamado Elí no era un hombre que pareciera un buen padre. En primer lugar, no se oye de la madre. ¿O acaso usted oye quién era la esposa de Elí? Ahí no se ve quién era la esposa de Elí. O sea que ha de haber sido un pastor que no tenía mujer. Bueno, no se podía eso, pero según lo que deja ver la Biblia, la mujer no era muy importante. Tan no importante era la mujer que los dos hijos se volvieron perversos. Y viene Ana y tiene que hacer cumplir la promesa que le había hecho a Dios de entregar a su hijo. A veces uno entrega a los hijos en manos inadecuadas. No me vaya a decir que a usted no le ha pasado que a usted ha entregado a su hijo a alguien que no le enseñó algo bueno. Tal vez usted confió en alguien y no se dio cuenta que lo que estaba entregando es lo que tiene más valor. Y cuando entrega a esa persona, a su hijo, se lo está entregando a Dios, pero se lo está entregando a un ministro que adolece de la capacidad para poder criar. Ese ministro una cosa le enseña a Samuel. Y me pareció muy atinado lo que dijo Víctor, porque una cosa, solo una cosa dice que le enseñó Elías a Samuel. A escuchar que cuando Dios hablara, él dijera: heme aquí, Señor, tu siervo escucha, está atento. Eso fue lo único. Mire, usted no ve ninguna otra enseñanza de Samuel, de Elí para Samuel. Solo eso. Pero oiga bien lo que dice la Biblia de Samuel, que Samuel nunca tiró una palabra del Señor a tierra. Perdóneme, lo que le dijo el ministro a Samuel es: oye, y lo que hizo Samuel fue: voy a oír. Voy a dedicarme toda mi vida a oír. No, oiga bien lo que le estoy diciendo. Mire, puede ser que yo no sea un buen pastor. Bueno, definitivamente un buen pastor hay, que es el del Salmo 23 y es el Señor. De ahí todos los demás, dice la Biblia, somos obreros inútiles. Y definitivamente yo como pastor adolezco. Tengo un montón de cosas que tal vez no sirven. Pero una cosa le voy a decir, que fue lo que le dijeron a Samuel. Oye, aprende a oír antes que hablar. Aprende a oír antes que ver, porque por el oír viene la fe. Y lo que se oye es el mensaje. Entonces el problema es que la iglesia no oye, porque si a Israel le dijeron: oye, oh Israel, ese fue el primer mandamiento. Ese fue el primer mandamiento. No fue
Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese fue el mandamiento más importante. Pero el primer mandamiento fue, oye, porque de nada sirve que yo hable si tú no oyes. Entonces fíjese bien, tremendo. Algo le enseñaron a oír. Porque más adelante él tenía que ungir reyes y cambiar su época. Mire, cambiar una época de libertadores y oír a Dios. Porque lo primero que le dijo al pueblo, el pueblo estaba atemorizado porque dijo, el pueblo suponía que los hijos de Samuel eran los que iban a gobernar. Entonces, como tenían ese temor, el pueblo no consultó a Dios, sino que fue con Samuel y le dijo, mira, queremos un rey, porque no queremos que tus hijos nos gobiernen. Entonces, lo que no se había dado cuenta el pueblo de que a quien estaban desechando era a Dios, porque Dios había sido su rey todo el tiempo de los jueces, pero ellos eran desobedientes. Entonces, cuando vino ese momento, Samuel dice, ¿y esto cómo es? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es oír qué es lo que Dios dice. Y entonces llegó y dijo, Señor, fíjate que el pueblo está pidiendo rey. Y el Señor le dijo, oye Samuel, ve a nombrarles el rey, porque no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. ¿Okay? Usted sabe la historia. Llega Samuel y unge a Saúl. Más adelante Saúl no se atreve a exterminar a la cabeza de los amalecitas. Amén. Es bien curioso que, oiga bien, Saúl era rey. Y lo más normal era que un rey atacara a otro rey. Pero como no tenía la identidad bien fijada a Saúl, quien tuvo que hacerlo fue Samuel, que sí la tenía. Pero ¿por qué la tenía Samuel? Porque Samuel había sido preparado en medio de un montón de problemas. Mire, hermano, yo he visto el caminar de mi papá, de mi padre, de mi apóstol. Yo he visto el caminar y ha tenido unos problemas, hermano, que por eso es que está en el lugar donde está. Entonces, la Biblia dice que si tú quieres obispado, buena obra deseas, pero tienes que saber que si anhelas obispado, van a venir pruebas específicas para prepararte para ese obispado. Lo que quiero decir es, si yo quiero en algún momento ir creciendo más, tengo que tener pruebas más grandes. Por eso es que ahora vuelvo a la carga con decir que hay que ver cómo es que estás viendo tu vida tú ahorita. Porque puede ser que tú digas, ay, es que solo problemas tengo. Es que solo clavos y clavos y clavos y clavos. Ya parezco ferretería. Hay gente que piensa así. Hay gente que ve su vida negativa. Hay gente que su vida no la ve como la debe de ver. Mire, hay gente que es muy susceptible a amargarse. Por cualquier cosa ya están. Y quieren ser ministros. Y quieren ser ministros y se amargan por cualquier cosa. Perdone. Si usted quiere ser ministro, lo primero que tiene que hacer es revisarse cómo está en su susceptibilidad de amargarse. Porque el enemigo lo que primero hace es tratarlo de amargar a uno como ministro. Porque si uno es una fuente de agua, lo que quiere el enemigo es que el pueblo coma agua amarga, tome agua amarga y se envenene. Entonces yo tengo que estar revisando cómo está mi nivel de agua, porque si mi nivel de agua empieza a brotar una raíz de amargura, lo termino envenenando a usted. Y paro siendo como Giezi, que preparó un potaje para los profetas para envenenarlos. Entonces tenemos que ser cuidadosos con qué es lo que estamos ministrando. Porque podría ser que en algún momento, hasta en nuestra propia familia, seamos caudal de amargura en lugar de bendición. Y óigame una cosa, le voy a hacer una diferencia. Cuando uno como padre está seguro de lo que uno ha dado, no tiene uno por qué sentirse avergonzado de las cosas. Cuando uno como padre está seguro de lo que ha ministrado, entonces no tiene por qué estar uno avergonzado de lo que pasa.
Y uno tiene que entender que hay ataques del enemigo para la vida de uno. Uno tiene que saber qué es lo que uno ha hecho. Si uno tiene las patas sucias, entonces uno tiene de qué avergonzarse. Pero si uno ha hecho lo que debe de hacer, ha orado, ha clamado, ha bendecido, ha ungido, ha hecho un montón de cosas, y de todos modos la persona quiere irse de la iglesia, perdone, Dios le bendiga, que le vaya bien. Así tiene que ser. Porque, hermano amado, yo he tenido la experiencia de que han habido aquí personas que se les ha ayudado un montón, pero un montón. Y llega un momento en que deciden irse. Ok, que le vaya bien, váyase. No quisiera que se fuera. Yo no quiero que nadie se vaya. Yo no quiero que nadie se vaya. Pero, oiga bien, si no saben identificar qué es lo que se les ha dado, entonces, ¿qué se puede hacer? El problema es que los malagradecidos se multiplican en casa, se multiplican en la iglesia, se multiplican en el trabajo, se multiplican en un montón de cosas. No me vaya a decir usted que usted no le ha pasado que le ha prestado dinero a alguien y después ese alguien no le habla. Pues si yo le presté con amor el dinero y después ya no me quiere hablar. Eso nos ha pasado a todos. Yo no creo que a usted no le haya pasado. Más de alguna vez a usted le pasó que él hizo un favor a alguien y ese alguien se le volteó. Y eso es en un campo del mundo. Ahora imagínense en la iglesia con tantos ataques espirituales de diferente categoría, estirpe, género, de demonios y un montón de cosas. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. Cuando la Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre, es porque no es contra carne y sangre. Mire, el carnal nunca va a poder entender lo espiritual porque su lucha la va a agarrar a carne, carne contra carne. Pero el que es espiritual debe discernir cuando se mueve algo que no es normal en una casa, cuando se mueve algo que no es normal en una iglesia. O sea, usted tiene que tener sus ojos abiertos. Usted debe saber cuándo en casa o en la iglesia o en el trabajo el enemigo está tomando ventaja con alguien para hacerle daño a usted. Si no, imagínese usted de ministro, le aparece una Jezabel y usted ni la discierne, ni siquiera entiende que es una Jezabel. Ni siquiera lo entiende, porque como nunca comprendió, piensa que todo está a nivel de carne. Mire, cada etapa de la historia de una iglesia tiene un propósito espiritual. Y si queremos estar firmes y queremos estar alertas de las cosas que suceden en la iglesia, tenemos que comprender cuál es el tipo de ataque, en qué momento y por qué llegó. Entonces mire lo que dice 1 Samuel 15:32, después de esta corta introducción de 40 minutos. Entonces Samuel dijo: traedme a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag, fíjese, vino a él alegremente. Y Agag dijo: ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo: como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel, en la versión de las Américas, dice despedazó, pero en otras versiones dice cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Óigame bien, óigame bien esto, porque lo que hizo Samuel fue que agarró a Agag y le cortó un pie, después le cortó la pierna, después le cortó el muslo, después le cortó la cintura, después le cortó el tronco, después le cortó las extremidades aquí, le cortó los dedos, lo dejó en pedazos. No, perdone, usted no lo está entendiendo espiritualmente. Es que para eso se necesitan agallas. Es que mire, hermano, para eso se necesita agallas. Porque ahí el sentimental, ahí queda hecho pedazos. Ahí el sentimental no puede subir a la dimensión de lo espiritual, sino que se queda solo en su nivel de alma. Porque dice, no, mejor, no, pobre, no, ese era Saúl. No, ¿cómo lo voy a hacer pedazos a este? Sí, bueno, tiene corona y bueno, tuvo un reino, ya perdió todo el reino, ¿y por qué lo voy a matar a este? Ay,
Pero mire, hermano, es que la semilla, lo que Dios quería era exterminar, acabar con la semilla. ¿Por qué a Dios le interesaba tanto acabar con esa semilla? ¿Por qué es que Dios le plujo dar esa orden? Que si ahora usted la escuchara y los estudiosos, los filósofos, todos los logos, ¿verdad?, que están en las universidades y en un montón de lugares, dicen, eso es una crueldad. Porque no piensan como Dios piensa, piensan a nivel de carne, pero no lo están catapultando a nivel de espíritu. Lo que Dios quería era acabar con la semilla de maldad. Había levantado a Israel porque quería que Israel tuviera una genética nueva, una genética libre de maldad, una genética libre de contaminación. Dios quería levantar un pueblo que le agradara a Él, un pueblo santo, un pueblo que no se contaminara, un pueblo que no se mezclara, un pueblo que lo adorara en espíritu y en verdad, un pueblo que realmente lo buscara. Eso era lo que quería Dios. El que busca el valor de lo espiritual, no le importan los sentimientos. Los sentimientos pasan a un segundo plano. El que le interesa lo espiritual, oiga bien, el que le interesa lo espiritual cambia cualquier cosa por lo espiritual. Mire, hermano, oiga, no le estoy diciendo que usted deje de ver partido de fútbol. Eso es algo chiquito. Eso es apagar la televisión y venirse a la iglesia. Eso no requiere una gran espiritualidad. Eso lo que requiere es voluntad. Eso no requiere ser una persona demasiado espiritual. No, cuando yo le estoy hablando de que en el aspecto espiritual los sentimientos se quedan a un lado, es bienaventurado aquel que dejando hermano, hermana, hijos, hijas, padre, madre, por causa de mi nombre. Hermano, no. Oiga, tiene que asimilarlo. No, tiene que asimilarlo, tiene que bajar al espíritu eso. Porque el problema es que estamos viviendo todavía en una iglesia demasiado sentimental, carente de una identidad espiritual, muy almáticos, muy dados a los sentimientos, a lo que entre comillas es bueno, muy almáticos. Peor enemigo de lo excelente. O sea, tú puedes llegar a lo bueno y dices, no, si yo soy bueno, no, perdóname, no eres bueno, no hay bueno ni a un uno. Pero algunos se sienten buenos y por sentirse buenos ni siquiera llegan a experimentar lo excelente. Entonces tenemos que, mire hermano, tenemos que analizarnos. Mire, yo como esposo adolezco de muchas cosas. Como padre adolezco de cosas. Como pastor adolezco de un montón de cosas. Como hijo de Dios adolezco de un montón de cosas. Como hijo adolezco de un montón de cosas. Pero no voy a empezar a ver a mi vida hecha una desgracia, no. Sigo adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él dijo que lo que empezó lo va a terminar, lo va a terminar. Yo lo que tengo que hacer es seguir adelante. Seguir y seguir y seguir y seguir hasta llegar a terminar juntamente con Jesús. Así como empezó mi carrera, terminarla con gozo. Pero terminarla con gozo, ¿qué significa eso? Que todo el tiempo de tu carrera te van a estar atacando para que te amargues, para que te amargues. Oiga la profecía que dijeron hoy, mi gozo es tu fortaleza. Y si tú no estás gozándote, mire, pero si no te estás gozando, es que mire, es que no me estoy gozando porque me quedé sin dinero. Gloria a Dios que se quedó sin dinero. Dios lo está preparando para vivir por fe. A veces no lo entendemos, mire, a veces no lo entendemos. Yo pasé un tiempo con mi esposa que no teníamos, pero para comer, pero nada. Y nos llevaban comida.
qué estaba preparándome el Señor? Para vivir por fe. Cuando tú tienes problemas, ¿por qué te ahogas en el problema? Si Dios te está preparando para algo mayor. Es que mira, no has comprendido. Dele un fuerte aplauso al Señor. No has comprendido todavía, iglesia. Iglesia, no has comprendido todavía lo que Dios quiere para ti. No lo has comprendido. Lo que Dios quiere es, pero colmarte. Mire, pero llenarte, rebosarte de bendiciones. Pero para eso tienes que madurar. Para eso Él tiene que ser tu number one, no solamente Él. Y entonces en el camino vas a tener que ir entregando cosas que te duelen. Primero tu propia vida, tu trabajo, tu realización, tu yo. Tal vez tú pensaste que ibas a ser una persona de éxito, un yo grande, como el que yo tenía. Lo tuve que entregar, tuve que entender que eso no era. Me llegó el Señor a entender aburriéndome de lo que hacía, hastiándome. Yo ya no quería vender, quería salir corriendo de ahí. Yo deseaba salir corriendo de ahí. Deseaba parar mi carro en la carretera, ponerme a llorar y adorar a Dios y meterme con el Señor. Eso era lo que yo quería. Ya me aburría estar vendiendo. Me llegó a detestar. Pero no sabía cómo dejarlo. Dios me enseñó. Entonces lo que le quiero decir es que uno entrega, va entregando. Bueno, esto ya no sirve. Por eso es que, oiga bien lo que dice Pablo. He considerado todas estas cosas como estiércol. O sea, como pérdida, como basura. Eso no vale. No vale el linaje de donde vengo. No vale que yo sea de la tribu de Benjamín o que sea de no sé quién. No, eso no vale. Yo ahora pertenezco a la tribu del Señor Jesucristo. Por medio del linaje de Él. Que circuncidado al 8º día. Oiga, eso ya no vale. Eso es pérdida, es basura, ya no vale. Ahora lo que tengo que hacer es circuncidar mi corazón de la carne que todavía tiene. Tengo que salir de eso. Hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, esto es basura, eso ya no vale. Entonces uno tiene que dejar. Uno tiene que aprender a dejar. Ese es el problema de Saúl, que Saúl se le había pegado el reino. Esa era la bendición de Samuel, que Samuel no tenía pegado el ministerio. Eso es lo que definió a uno y a otro delante de otro rey, porque Saúl dijo, tal vez puedo hacer con un pacto diplomático o algo. Tal vez algo así como de entre rey y rey, tal vez unamos algo ahí. El otro no estaba pensando así. El otro dijo, este es el que Dios dijo que tenías que cortarle la cabeza. No te está preguntando si quieres o no quieres. La orden de Dios es cabeza, cuerpo, extremidades, hecho pedazos. Lo que quiero decir es que la espada de Samuel es la que hace pedazos. No, es la que tritura, la que hace picadillo las cosas. Cuando tú tienes una espada como la de Samuel, es porque has llegado a un grado de entendimiento espiritual donde puedes sacrificar cualquier cosa con tal de agradar a Dios. Cuando tú llegas a ese nivel profético, puedes sacrificar a lo que más amas y lo sueltas por seguir al Señor. ¿Por qué Dios se había ensañado de Amalek? Mire lo que dice acá. Timná fue concubina de Elifaz, el hijo de Esaú, hermano de Jacob, y le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. Entonces, oiga bien, este Amalek, por lo que se entiende aquí, era nieto de aquel que había menospreciado su primogenitura. Hay gente que la ponen de primero y gente que la ponen después.
Y muchas veces el que llega de primero y le dicen, por favor, pase adelante. Perdone, no me estoy refiriendo, de una vez aclaro, no me estoy refiriendo a Jeremías. Pase adelante, toque el piano. Y entonces le dan el privilegio a la persona. Y tiene un pianón y todo, y grandes bendiciones y todo. Y ni lo estudia, ni sabe para qué funciona esto, ni nada, y ahí está. Viene otro que es su discípulo y le dice, mira vos, sí, ese piano, mira, yo quisiera estar en la alabanza. Sí, métete. Lo engendra de igual manera que él, con desánimo. Solo que el desánimo del otro va a ser mayor que el de este. Porque si este estaba tratando el piano así, el otro lo que va a hacer es descuidarlo, dejarlo tirado por ahí. ¿Verdad? Porque lo engendraron mal. Porque había uno que no cuidaba su primogenitura. Entonces, como no cuidaba su primogenitura, le enseñó al otro a ser peor, a no cuidarla. Entonces, así como Abraham era mentiroso, e Isaac también mintió con respecto a Rebeca, y Jacob se volvió mentiroso y usurpador, así de igual manera David fue engendrado en el pecado, porque en pecado lo concibió su madre. Su hijo Salomón, ya las mujeres lo desviaron del corazón de Dios, y al hijo le partieron el reino. O sea que el pecado se va potencializando en la medida que hay un Esaú que menosprecia la primogenitura. Entonces, de aquellos que menosprecian el servicio, o de aquellos que menosprecian el diaconado o el lugar donde Dios los ha puesto, esos son futuros engendradores de amalecitas. Por eso es que cuando a ti te ponen en un lugar, tienes que ser diligente en el lugar. Tienes que responder, tienes que meterte en lo espiritual, tienes que trabajar. Tienes que esforzarte por dejar un legado al que viene. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer en el servicio, porque si no tomamos el grado de la primogenitura, también Dios tiene un plan. Que Dios también sirve el buen vino de último. Y en lo que están pasando estos Esaús, hay Jacobs que están luchando y deseando una oportunidad. Y tal vez son menos dignos de los que están adelante. Son menos dignos, como era Jacob, menos digno que Esaú. Pero Dios le plujo, porque el otro no tenía valor en su mente de lo que Dios le había dado. Entonces, por eso, cuando uno tiene un hijo primogénito, tiene que exigirle, porque lo que uno le va a entregar es una herencia. Yo siempre he querido que todos mis hijos tengan herencia, siempre. Si el rancho se está haciendo es porque eso es una herencia. Si se va a hacer la casa de restauración es porque es una herencia. Si se va a hacer un templo es porque es una herencia, para que nuestros hijos continúen el legado que uno les está entregando. Y oigan una cosa, el cuerpo se cansa, yo me canso, ¿no? A mí me gusta chambear, mi familia sabe, a mí no, me gusta chambear, mi cuerpo tiene debilidades, pero a mí me gusta trabajar. Y le voy a decir, y trabajo con gozo porque yo veo el futuro. Yo veo aquel día en que ese lugar esté terminado, veo el día en que muchos van a estar ahí recibiendo la bendición. Y el que no ve eso, el que no entiende eso, perdóneme, está demasiado en la carne para no entenderlo. Porque, hermano, el que no entiende lo sobrenatural de Dios puede hacerse un queso aquí, puede brincar y revolotear todo lo que quiera, pero si no puede ver lo espiritual, si no entiende la dimensión de lo espiritual, perdone, está en la carne. Por eso es que Dios detestaba a Amalek, porque sus orígenes eran un origen de perdición, de menosprecio a Dios, de menosprecio. Venía de alguien que había menospreciado su primogenitura, y
en rebote, en rebote, en rebote. Como se me terminó el tiempo, yo tengo que hablar mañana de esto. Pero le voy a decir una cosa más. Hay quienes han menospreciado lo que Dios les ha entregado. Hay gente que se queja de servir. Ay, hoy me toca servicio. Hoy me toca estar otra vez aquí. Ay, qué cansado. Y para el patrón del mundo, brinca como que fuera un frijol en cacerola caliente. Cuando se trata de agradar al patrón, ahí no hay tiempo, ahí no hay falta de deseos, ahí está. Pero cuando se trata de lo de Dios, ahí la situación cambia. Mira qué has hecho tú con tu primogenitura, con el lugar que Dios te puso. Yo le voy a pedir que si usted tiene problemas con su servicio, con cómo quiere usted agradar a Dios, yo le voy a pedir que venga al frente y que le pida al Señor que le ayude. Para Dios es lo mejor. Le voy a explicar algo muy delicado. Si usted menosprecia su primogenitura, se va a tener que ver con la espada de Samuel. Por eso es que hay personas que paran con su vida hecha pedazos, porque menospreciaron lo que Dios les dio. En algún tiempo sirvieron en alguna iglesia y después se arrepintieron de servir, se alejaron. Y ahora cuando vuelven se dan cuenta de que hay muchas cosas que no pudieron entender y apreciar. Hay gente que menosprecia a la persona que le cubre. Hay gente que menosprecia el lugar que recibió en la iglesia y la confianza que se le dio al principio. Hay gente que la menosprecia. Pero yo le voy a decir que todavía hay tiempo para poder arrepentirse y decirle al Señor: Señor, yo quiero dar lo mejor de mí. Yo quiero dar lo mejor de mí. Quiero suplicarte de todo corazón que aunque tengas que arrancar lo que más me duele, yo quiero servirte. Y voy a ver mi vida con la bendición que tú me das. Y le voy a decir algo, hermano y hermana. Es necesario que usted permanezca firme en lo que hace. En lo que hace para el Señor, permanezca firme, como permaneció Samuel en medio de todas esas cantidades de problemas que tuvo en su casa, en su familia, en el templo, en la iglesia. Permaneció firme. ¿Sabe por qué? Porque él se había dedicado a escuchar lo que Dios quería. Heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Queremos oír lo que tú quieres para nosotros. Es preferible caer en tus manos porque sabemos que tú nos vas a tratar con misericordia. Pero hay gente que prefiere caer en manos de los enemigos porque no ven a Dios como un padre. El que
El que tiene papá sabe que aunque sea un mal padre, es mejor que los enemigos que están en la calle. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche venimos declarando proféticamente que tú nos vas a entregar el día de mañana la espada de Samuel. Cuando la hayamos entendido, cuando sepamos bien a qué nos vamos a enfrentar y cómo lo vamos a vencer, yo quiero recibir esa espada de Samuel. Quiero que fijes mi identidad. Quiero que me afirmes al poder de tu Santo Espíritu y me hagas entender la voluntad del Espíritu y rechazar los deseos de la carne. Hoy el Señor está habilitándote para tener una identidad de primogenitura. Que sepas que fuiste llamado, que sepas que estás en el ejército de Dios, que sepas que hay una responsabilidad que cumplir, que sepas que los sentimientos quedan a un lado cuando la responsabilidad de Dios, cuando la primogenitura te está llamando. Así que en el nombre de Jesús, no entregues por un plato de lentejas lo que Dios te ha dado. Porque si no, lo que va a suceder es que van a empezar a venir amalecitas en tu descendencia. Y rechazamos todo amalecita en el nombre de Jesús. Rechazamos todo amalecita de aquí del campamento en el nombre de Jesús. Y te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno por nombre, Señor, en esta noche. Haznos entender lo valioso de nuestra primogenitura. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Rey. Quiero que por favor se pongan de pie los que son primogénitos. Todos los que son primogénitos, pónganse de pie. Quédense de pie los que son primogénitos. O sea que los que son el primer hijo de su papá y de su mamá, primogénitos. ¿Tú también sos primogénito? Oh, gloria a Dios. ¿Querías decir algo? ¿Sí? ¿Qué vas a decir? La hermana Ruth. Sí. Dice el Señor que no le ha cambiado el nombre. El mismo Ruth sigue.